eso no era con nota, era solamente para yo revisarlo y ver cómo estaban. ¿Sí? No tenía ninguna injerencia en su nota. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Ya, hoy día nos toca materia nueva. Ah, bien, pregunta. Ya, cuéntame. Ya. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a intentar motivar un poco el tema. Hasta ahora, ¿qué es lo que hemos hecho con matrices? Ya, definirla, sumarla, restarla, multiplicarla, ¿cierto? Y multiplicarla también por un número escalar, un numerito que estaba afuera, ¿cierto? Esas son las 4 operaciones que hemos visto. ¿De qué se tratan? Ya. La suma. ¿Qué es lo que hacíamos? Tomábamos una matriz Con otra matriz del mismo tamaño. y con otra del mismo tamaño y daba, La suma de cada elemento en cada coordenada. ¿cierto? O sea, por cada i y por cada j. exacto, ¿cierto? Componente a componente y daba del mismo tamaño. Lo mismo con la resta. Después, ¿qué pasó cuando multiplicábamos por un número? Se multiplicaba cada elemento por cada i, por cada j, cada elemento de la matriz. ¿Cierto? El elemento al final, dicho en palabras simples, pasaba multiplicando cada elemento, ¿cierto? ¿Y de qué tamaño era lo que resultaba? Del mismo. Era del mismo, ¿cierto? ¿Qué otra operación vimos después? Multiplicación. Multiplicación, pero de matrices. Ya, ¿y ahí qué pasaba? En caso de que el cambiaba de tamaño, pero tenía ambas matrices tenían que tener la misma cantidad al multiplicarse, el orden importaba. El orden importa, ¿cierto? No era conmutativa esta multiplicación. ¿Y qué es lo que tenía que cumplirse? Eso. Que el número de columnas de la primera fuera igual al número de filas de la segunda. ¿Y qué es lo que resultaba? El tamaño era en lo que sobraba. Las filas del primero determinaban las filas de la multiplicación y las columnas del segundo. Las columnas de la columna de la multiplicación. ¿Cierto? Entonces, al final, el tamaño del resultado era lo que sobraba, ¿cierto? Así, ¿cierto? Ya. Y quiero que observen todas estas operaciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos tomando una matriz y operándola con otra. O sea, en ningún momento nos hemos puesto a modificar las cosas internas de la matriz. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, aquí hay una matriz, la sumamos con otra, pero ¿modificamos lo que está dentro de la matriz en algún punto? No. En esto, bueno, en esto sí, multiplicamos por un alfa, todo. Y en esto de acá, ¿estamos modificando lo que está dentro de la matriz? Piénsenlo así, es una caja cerrada que se opera con otra caja cerrada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a definir más operaciones, pero que tienen que ver con los elementos internos de la matriz. ¿Sí? O sea, antes tomábamos una caja completa y la operábamos con una caja completa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tomar elementos de esa caja, que es la matriz, y operarlos entre sí. ¿Ya? ¿Se entiende? O sea, caja con caja, la sumamos, la restamos, la multiplicamos. Pero ahora nos enfocamos en una matriz y vamos a hacer cosas dentro de ella. ¿Ya? Por eso le puse motivación, porque es la idea de lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se llama esta parte de la materia? Se llama operaciones elementales por fila. ¿Ya? Y como les comentaba, ¿de qué se va a tratar? Vamos a modificar los elementos internos de una matriz de alguna forma. ¿Sí? Entonces, la primera operación elemental por fila que vamos a ver es el intercambio de filas. ¿Qué estamos diciendo ahí?
que el intercambio se va a hacer en una matriz que tiene cualquier tamaño. No tiene por qué ser cuadrada, ¿cierto? Porque estoy diciendo que es de m por n. Si quisiera que fuera cuadrada, pondría m solamente, o m por m, ¿sí? Entonces, definimos una matriz B. ¿De qué tamaño va a ser? Va a ser del mismo tamaño, ¿sí? Que corresponde a intercambiar la fila yésima de A con la fila jésima de A. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser la notación? Vamos a poner fila J, el símbolo de la doble implicancia, que en realidad es la flechita para los dos lados, fila I. Ya, entonces, esta primera operación, ¿qué es lo que hace? Ustedes tienen una matriz, tienen una fila, tienen otra fila, y lo único que va a ser intercambiar esas filas, ¿sí? Por ejemplo, consideremos la matriz 1, menos 1, 0, 2, 4, 5, 3, 6. Esa matriz. Si yo dijera que voy a intercambiar la fila 1 con la fila 3, ¿qué es lo que obtendría? 4, 5, 0, 2, 1 menos 1, 3, 6. ¿Qué fue lo que hice? El nombre es bien sugerente. Tomamos, ¿qué cosa? Esa fila y esta fila y las cambian, ¿sí? Ya, y si ahora quisiera cambiar, no sé, la fila 4 con la fila 3, ¿qué es lo que daría? Fila 3. Fíjense que estamos haciendo una operación con la fila 4 y la fila 3. ¿Qué pasa con la fila 1 y la fila 2? No le hemos hecho nada, ¿cierto? Se mantiene 4, 5, 0, 2. ¿Y qué quedó después? 3, 6. Y por último, 1 menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende esta operación? Lo único que hace es tomar una fila, tomar otra fila y intercambiar. ¿Sí? ¿Queda claro, no? Sí. Ya, ahora, cuando nosotros hagamos operaciones elementales por fila, no lo he dicho todavía, lo quería decir al final, pero se los adelanto, vamos a poner este símbolo de semejanza. ¿Sí? O sea, si a esta matriz le hacemos una operación elemental, ¿qué es lo que vamos a escribir entre medio? Una semejanza, ¿sí? Porque al final esta matriz es como esta, pero hicimos algo, ¿sí? Por ahora estas operaciones no tienen ningún sentido. Después, cuando queramos resolver sistemas y analizar cosas, van a agarrar sentido. Pero por ahora son solo operaciones. Dígame. ¿Sí? ¿Listo? Ya. Oiga, todo esto, chiquillos, la clase la estoy grabando, ¿eh? Así que después igual la voy a subir a YouTube. No sé si han visto las anteriores. Yo solo vi la 1, pero no pude encontrar la 2. Es que la subí hace poco, el sábado creo.
Así que igual le hago algo de edición, corto algunos pedacitos que están con nada de audio, por ejemplo, cuando los dejo trabajando y esas cosas. Ya, esta segunda, el nombre también es bien sugerente. Multiplicación de una fila por un escalar. ¿Qué creen que van a hacer? Multiplicar una fila por un escalar. Ya, sí, como les digo, de repente los nombres son bastante obvios, pero igual hay que analizarlo. Ya, ahora, esta multiplicación, a pesar de que están entendiendo lo que queremos hacer, hay que poner una restricción. Están trabajando, están ladrando, haciendo más salas. Ya, ¿qué estoy diciendo en esa primera línea? Tenemos un número que es distinto de 0. Y además tenemos una matriz que puede ser de cualquier tamaño, ¿sí? Cuadrada o rectangular, da lo mismo. Vamos a definimos la multiplicación de la iésima fila por alfa que vamos a denotar de la siguiente forma. Ya, ¿cómo vamos a leer eso? Si es que alguien lo quiere leer. A la iésima fila le asignamos alfa por la iésima fila. ¿Sí? O sea, a la iésima fila, ahí está, le asignamos, eso va a significar la flechita. ¿Y qué le vamos a asignar? Alfa por la iésima fila. ¿Sí? Ejemplo. Una matriz no tan larga. 2, 3, 5, 0, 1, 4. Si yo escribiera esto, ¿qué debería resultar? 0, 3 y 12. ¿Y qué le pasa a la fila 1? Se mantiene, porque esta operación, fíjense, primera operación, ¿qué hace? Involucra dos filas y las cambia, ¿cierto? Y esta operación, ¿cuántas filas involucra? Una sola. ¿Y qué es lo que le hace a esa fila? La multiplica por un número que no puede ser 0. Porque en realidad no tiene sentido. Multiplicamos una fila por 0 y estamos reduciendo mucho la matriz. ¿Sí? ¿Siempre va a ser una fila o puede ser dos filas? Es que si son dos filas, una fila y después la otra. Ya, Sí, no porque... puede ser las dos a la vez. O sea, podría hacerlo a la vez, pero poniendo aquí. Por ejemplo, fila 1 igual 5 fila 2. O sea, fila 1, perdón. Fila 1. ¿Sí? O sea, tú podrías hacer las dos operaciones... Ah, no se las alcanza a ver. Por ejemplo, si escribes esto. ¿Sí? Ahí estarías haciendo dos operaciones elementales. Pero tienes que tener presente que son dos. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo quedaría la fila 1? Dijimos. Igual. Igual porque la operación está trabajando sobre la fila 2. ¿Y qué vamos a poner entre las matrices? Un símbolo de semejanza. ¿Sí? Ahí está multiplicando los de abajo, ¿no? Sí, este numerito es el que multiplica a ese y a ese. ¿Sí? Y si dijéramos ahora fila 1 le asignamos menos 2 fila 1, ¿qué significa eso? Que se multiplica la primera fila por menos 2. ¿Y cómo nos quedaría?
4, menos 6, menos 10. ¿Y qué le pasa a la segunda fila? Queda igual. ¿Sí? Entonces, intercambio de filas, toma dos filas, las cambia. Multiplicación de fila por escalar, ¿qué es lo que va a hacer? Tomar una fila y multiplicarla. ¿Sí? Lo que es importante, este numerito no puede ser 0. ¿Ya? ¿No se supone que multiplique la columna? No, en el curso solo vemos operaciones elementales por fila. ¿Sí? Pero hay operaciones por columna. ¿Ya? Solo que no se ven aquí. Porque es para otra cosa. Profe, Dígame. la siguiente operación sería multiplicación de una columna por un escalar. No vamos a ver operaciones con columnas, solo filas. Solo filas. Sí, porque las columnas tienen otra información y está fuera del curso. Pero existe. Existen. ¿Y se hace distinto? No es que se haga distinto, pero se ocupa para cosas distintas. Y como no lo vamos a ocupar, Ah, o sea, ¿sí? está fuera de lo que vamos a ver en cálculo integral. Exacto. Y fuera de lo que van a ver quizás en pregrado, de hecho. O sea, eso es una maestría. Para que vean que hay cosas raras. Ya. Y la última operación es la combinación lineal de filas. ¿Cómo? ¿División? No existe. Es que la división en realidad es multiplicación por la inversa y la inversa viene como en 2 semanas. ¿Sí? Sí. Viene en camino, justamente. Se le atrasó el vuelo. Se perdió en Bogotá. Claro. Ya, y la última operación es la combinación lineal de filas. ¿En qué consiste? En hacer algo parecido al anterior. Parecido, pero no lo mismo. ¿Qué sería? Sea alfa en R alfa distinto de 0, igual que antes en la multiplicación, y sea una matriz ¿de qué tamaño? Da lo mismo, ¿cierto? Es rectangular porque decimos m por n. ¿Cómo debería leerse eso? ¿Lo entienden? Intenten leerlo. Después lo vamos a explicar. A una fila, J decimos, o sea, puede ser cualquier fila, ¿qué es lo que le vamos a asignar? La misma fila, pero sumándole un múltiplo de otra fila. Esa está más enredada, ¿cierto? De otra fila, por eso le puse índice I. ¿Sí? Entonces, ¿a qué corresponde esta operación? Que corresponde a sumar un múltiplo de la fila I a la fila J. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas operaciones tenemos? Intercambio de fila, multiplicación de una fila por un número, o bien sumarle a una fila un múltiplo de otra fila. ¿Sí? Ejemplo, para que quede claro. Ya, esa. Ya, esa operación, ¿qué significaría? ¿A quién le vamos a hacer la modificación primero que todo? A la fila 2. ¿Y qué modificación le vamos a hacer? A la fila 2 le vamos a restar 2 veces la fila 1. O sea,
La fila 1 queda igual, partamos por eso. ¿Sí? Porque la modificación es sobre la fila 2. Ya, ¿y qué es lo que nos dice esta operación? Fila 2 menos 2 veces fila 1. Sería esto menos 2 veces lo de arriba. ¿Cuánto da? 3. Esto menos 2 veces lo de arriba. 1 menos 4. Hola. Menos 3. Está acá. Ya, después. Porque sería 1. Voy a escribirlo aquí abajito. Sería 1 menos 2 veces 2. 1. Sí, pues este 2, a ver. Este 2 es ese. ¿Sí? Entonces sería 1, ahí está el 1, menos 2 veces el numerito que está arriba. ¿Sí? Ok, para ver si entiendo. Tú lo que haces es una operación en la que tú sumas o restas la primera columna por el número que tengas, el alfa, multiplicado por cualquier fila de la matriz. Sí, eso. Sí, ahora, ¿cuál es el último? Este habría que hacer qué cosa? Multiplicarlo por 2. El de arriba multiplicarlo por 2 y restar. Sería menos 1 menos 2 por 3 son menos 7. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a poner al medio? ¿Sí? Sé que no lo vamos a dar, pero ¿para qué se utiliza la multiplicación de columnas? Para escalonar esta matriz, que es lo que vamos a hacer después, y eso se ocupa para resolver sistemas y analizar si existe solución. Tiene un montón de aplicaciones. Ya. A pesar de que sea una operación solamente, esta operación la vamos a utilizar en todo lo que queda. ¿Sí? Hola. Ya. Ahora, si alguien no lo entiende así, véanlo de la siguiente forma. ¿Cuál es la fila 2? ¿Cuál es la fila 2? 5, 1, menos 1. Menos 2 veces, ¿cuál es la fila 1? ¿Cuál es la fila 1? Ya, ¿y cuánto da eso? Nosotros ya sabemos trabajar con matrices. ¿Cómo se calcula eso? Sería 5, 1, menos 1, menos... ¿Qué pasa si multiplicamos por 2? Queda 2, 4, 6. ¿Y cuánto da la resta de esos dos? 5 menos 2, 3. 1 menos 4, menos 3. Menos 1 menos 6. Ya. ¿Y qué vamos a hacer con eso? No, con otro color. ¿Qué nos dice la operación? Tenemos que asignárselo a quién. O sea, tomamos esto y lo ponemos ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, es como que están tomando una submatriz, una matriz que está más chica, que es una fila, y la están operando. ¿Sí? Ejemplo 2. Esta operación es un poco más complicada. Ya, esa matriz. Ya, eso. ¿Cómo sería? A la fila 2 le restamos 3 veces la fila 1 y se asigna ¿dónde? En la fila 2. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué fila queda igual? ¿Qué fila no estamos modificando? La 3 y la 1. Adelante.
Ya, eso es bien importante, chiquillos. Como estamos trabajando sobre la fila 2, las otras quedan iguales. Podemos llegar y copiarla. Ya, ¿y cómo quedaría lo que falta? Hay que calcularlo. Hagámoslo aparte. Después ustedes lo pueden empezar a hacer más rápido mental, pero hagámoslo aparte. ¿Qué es fila 2 menos 3 fila 1? ¿Cuál es la fila 2? ¿Y cuál es la fila 1? ¿Y cuánto da eso? 3. A ver, acá. 3 menos 3, eso es 0. El siguiente, menos 2 menos 12. Menos 2 menos 12, ¿cuánto es? Menos 14. Si es menos 2, menos 12. ¿Sí? Ya, y el último, 1 menos 15. 1 menos 15. ¿Eso da? Ya, ¿y qué nos dice la operación elemental? Esto hay que asignárselo ¿a quién? A la fila 2. ¿Sí? ¿Qué significaba eso? ¿Era un? Igual. ¿Un qué? Muy similar. Sí, no, pero la operación, Ah, la operación, eso era el cambio. el cambio, ¿cierto? ¿Cómo nos quedaría si hacemos ese cambio? Ah, La primera fila queda igual. igual. ¿Cuál sería la segunda fila La ahora? tercera. ¿Qué sería? 0, menos 2, menos 1 y 0, menos 14 que debajo. ¿Sí? Esto no servirá para algo después. Sí, no, sí sirve, de verdad que sí. Espérense una semana, Ya. o quizás menos. Dependemos de cómo avancemos. Exacto. Ya, ¿y cómo sería esa operación si se hace? Ya, de partida, ¿a qué fila le estamos haciendo modificaciones? A la fila 3. O sea que la fila 1 y la fila 2 quedan iguales. Ya, y la operación, ¿qué es lo que está haciendo? Está tomando ¿qué fila? La 3 y le está restando 7 veces la fila 2. ¿Hacemos la operación aparte? Ponla acá abajo. Fila 3 menos 7 fila 2. ¿Qué sería eso? ¿Cuál es la fila 3? 0 menos 14 menos 14. ¿Y qué estamos haciendo? Restándole 7 veces la fila 2. ¿Cuál es la fila 2? 0 menos 2 menos 1. ¿Cuál es el resultado? 0 menos 7 por 0. 0. El siguiente. Menos 14 menos 7 por menos 2. Eso es más 14. Sería 0. Y menos 14 más 7. Menos 7. Entonces, esa sería la fila que hay que reemplazar en la fila 3. ¿Sí? Ya, ¿y por qué puse este ejemplo? Miren, esta matriz es una matriz cualquiera, ¿cierto? ¿Qué fue lo que acabo de construir? ¿Una matriz de qué tipo? ¿Cómo se llamaban estas matrices? Ah, o sea, la diagonal arriba. No. Algo de inferior era... Triangular superior. ¿Sí? ¿Por qué superior? Porque en la parte superior tiene números distintos de 0. ¿Sí? Superior.
¿sí? El apellido lo pone los elementos que pueden no ser cero. ¿Sí? Superior, arriba tiene elementos no cero. Inferior, abajo. ¿Sí? Que algunos piensan que superior es que arriba tiene ceros. Y no, es al revés. Me gusta el anime por si acaso. No sé si se nota. Ya. Y vamos a definir un tipo de matriz ahora, que no hemos definido todavía, que es la matriz escalonada. ¿Qué estamos diciendo de la matriz? Tiene que ser una matriz ¿de qué tamaño? De cualquier tamaño, no es necesario que sea cuadrada, ¿sí? Esta pertenece, no me quedó tan bonito. Ahí sí. Ya. ¿Cómo vamos a definir una matriz que se llame escalonada? Tiene que cumplir estas propiedades. O esta propiedad en realidad. ¿Cuándo va a ser escalonada? Cuando el primer elemento no nulo de una fila esté a la derecha del primer elemento no nulo de la fila anterior. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo va a ser escalonada? Cuando ustedes miran una fila y encuentran el primer elemento no nulo, ese tiene que estar a la derecha del primero de la fila anterior. ¿Sí? Eso. Por ejemplo, miren, vamos de abajo para arriba. ¿Dónde está el primer elemento no nulo de la tercera fila? Ahí, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la fila anterior? ¿Cuál es el primer elemento no nulo? Entonces, ¿el 4 está a la derecha del 2? Sí. Después, para este, ¿dónde está el primer elemento no nulo? Ahí. ¿Y el elemento no nulo de la fila anterior? Ahí está. Sí, entonces, el 2 está a la derecha del 1. Eso es lo que hay que ir mirando. ¿Y por qué se llamará escalonada? Porque parece escalera. ¿Sí? Ya, entonces, esa es una matriz escalonada. ¿Pero es lo mismo que triángulo superior? Buena pregunta. ¿Será lo mismo que triangular superior? Pensémoslo. Voy a hacer un ejemplo. Ya, esa matriz. Pensemos, ¿es triangular superior? Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de ahí para arriba hay números distintos de 0. Para abajo son 0. ¿Sí? ¿Pero es escalonada? ¿Por qué no? Porque aquí está el primer elemento no nulo, pero no está a la derecha de este. ¿Sí? Entonces esta no. Pero es triangular superior. ¿Sí? Entonces no es lo mismo, a pesar de que parezca ser lo mismo, no es lo mismo que triangular superior. Profe, es que no puse la psicología que no lo puede explicártelo. ¿Sí? ¿Qué cosa es la definición? Lo que hizo recién. Ah, ya. Lo que explicó recién.
Sí, pues, es que para que sea escalonada, el elemento no nulo de una fila tiene que estar a la derecha del elemento no nulo de la fila anterior. Entonces, ¿esta dónde tiene el elemento no nulo? Ahí. ¿El elemento no nulo de la siguiente está a la derecha? Sí. ¿Sí? O sea, tienes que ir haciendo una escalera, básicamente. ¿Sí? Entonces, aquí está el primer elemento no nulo. La fila siguiente, aquí tiene que haber un 0, derechamente. Y el primer elemento no nulo tiene que estar o ahí o ahí. ¿Sí? Siempre tiene que ir quedando a la derecha. ¿Sí? Entonces, esta, por ejemplo, chuta, borré. Esta no es escalonada, porque en esa fila, ¿dónde está el primer elemento no nulo? Ahí. Y la de abajo no está a la derecha. No va como escalera. O sea, es una escalera, pero piénsalo como que es un peldaño más largo. ¿Sí? Y ahí no, eso no puede pasar. ¿Sí? Sí. La primera, la A, es triangular superior y además es escalonada. ¿Sí? La B es, ¿qué cosa? Solamente, pero no es escalonada. ¿Sí? Ya, ¿y esa será escalonada? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Ya, aquí, este está a la derecha del primer elemento del anterior. Sí. ¿Y este está a la derecha? Sí. Pero no está no tiene por qué ser inmediatamente a la derecha. Sí. O sea, un escalón largo sí puede haber, pero un escalón alto no puede haber. Si lo quieren ver de esa forma. Escalones mal hechos. Sí. Ya, entonces, ¿cómo se verifica? Pongan atención. Primer elemento no nulo, ahí está. ¿Está a la derecha del primer elemento del anterior? Sí, ¿cierto? De hecho está inmediatamente a la derecha. ¿Esta? ¿En la derecha esta? Ah, yo pensé que tenía que verlo por la arriba. ¿Cómo? Que el 2 tenía que estar a la derecha. No, pues el de aquí tiene que estar a la derecha del de arriba. Decía a la derecha. Salvo que esté... Está en la derecha, ¿cierto? Sí. Ya, y el siguiente, este, ¿está a la derecha del primer elemento no nulo anterior? También. No está inmediatamente a la derecha, pero está a la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿esta matriz sería escalonada? ¿Y puede ser triangular superior? ¿Por qué no? Porque no es cuadrado. Bien, ¿cierto? No es triangular superior, pues no es una matriz cuadrada. Ya acuérdense que las triangulares superiores se veía solo en matrices que eran cuadradas. ¿Sí? Entonces, ¿qué sacamos en limpio de estos ejemplos? Triangular superior y escalonada, ¿son lo mismo? A veces, pero en general no, ¿cierto? ¿Pueden haber matrices triangulares superiores que no son escalonadas? Aquí hay una. Triangular superior, sí. Escalonada, Un triángulo superior siempre va a ser escalonado. tampoco. Porque esta es triangular superior, pero no es escalonada. Y esta es escalonada, pero no es No triangular. todas las triangulares superiores son escalonadas Y no todas las escalonadas escalonadas son- triangulares superiores, pero hay triangulares superiores que son escalonadas. Sí, pero son casos particulares. Pues en general no va a ser cierta la equivalencia. Claro. ¿Sí? Hay Hay una intersección, si lo quieres ver como conjunto. ¿Sí? Ya, y veamos un teorema. Po. Teorema. Que este va a ser importante. Teorema. Toda matriz A
¿De qué tamaño? Da lo mismo, ¿cierto? M por N, o sea, tiene que ser cuadrado rectangular. Admite un número finito de operaciones elementales que la transforman en una matriz escalonada. ¿Qué me podría explicar ese teorema con palabras más simples? ¿Se entiende? O sea, hay una matriz cualquiera. ¿Y qué es lo que está afirmando el teorema? Que hay un número limitado de operaciones que se pueden hacer para transformar a una matriz en una escalonada. Sí, o sea, cualquier matriz, si ustedes hacen las operaciones elementales por fila correspondientes, la van a transformar en una que es escalonada. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a aprender ahora? Cómo hacer esas operaciones o cómo escogerlas. ¿Sí? Entonces, procedimiento. Vamos a tomarlo con un ejemplo. Veamos la matriz 7, 4, tomémosla bien larga. 4, 0, 2, 8, 3, 7, menos 1, 1. Ya, esa matriz. Ya, ¿esa matriz es escalonada? No, ¿cierto? Claramente no. Para que sea escalonada, porque eso es lo que queremos, transformarla en una que sea escalonada. ¿Qué tendría que haber ahí? Un 0, ¿cierto? ¿Y qué operación me permite a mí combinar esta fila con otra para intentar modificarla? Por ejemplo, alguien podría decirme intercambio de filas, pero ahí va a seguir habiendo un número que no es 0. Multiplicar una fila por un escalar. Dijimos que no se pueden multiplicar por 0. ¿Sí? Pero sí podemos combinar filas, ¿cierto? Miren, esta operación, fila 2, le vamos a asignar la misma fila 2, pero menos 4 veces la fila 1. ¿Por qué escogí un 4? ¿Por qué escogí ese 4? Tiene que ver con ese, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa si hacemos esa operación? ¿Cuánto da? Ya. La fila 1, ¿le estamos haciendo algo? No, queda igual. La fila 3, ¿le estamos haciendo algo? Ya. Y la fila 2, ¿cómo me va a quedar? ¿La hacemos aparte? Para que sea más simple, ¿no? Fila 2, ¿cuál es la fila 2? 4, 0, 2, 8. ¿Le estamos restando cuánto? 4 veces la fila 1. ¿Cuánto da eso? 4 menos 4, 0. Y por eso escogí el 4, para que aquí aparezca un 0. Ya. La siguiente. 0 menos 12, eso da menos 12. ¿Sí? La siguiente. 2 menos 28, menos 26. Y por último, 8 menos 16 son menos 8. ¿Sí? Entonces 0, menos 12, menos 26 y menos 8. Y no perdamos el foco. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? Estamos haciendo operaciones elementales. ¿Para qué? Para que quede escalonada. ¿Sí? Como les digo, esto en realidad por ahora es solo hacer cuentas, pero cuando veamos sistemas va a cobrar todo el sentido. ¿Sí?
Ya, ahora, en esta, ¿es escalonada? No. ¿Por qué no? No tiene por dónde, ¿cierto? Ya, entonces, sigamos en nuestra construcción. Aquí necesitamos que haya un 0 también, ¿cierto? Entonces, ¿qué operación elemental me haría un 0 aquí? Menos 3. La fila 3, ¿qué habría que hacerle? Restarle 3 veces la fila 1, ¿cierto? Ya, y si estamos haciendo una modificación a la fila 3, ¿qué le pasa a la 1 y la 2? Se quedan igual. Menos 12, menos 26, menos 8, 3, 7, menos 1, 1, ¿cierto? Ah, no, la fila 3 todavía no, esa la quiero modificar. Ya, ¿y cuál sería el resultado? ¿Lo hacemos aparte también? Hasta que se acostumbre, después vamos a tener que hacerlo directo, ¿eh? Pero por ahora hagámoslo aparte. ¿Cómo nos quedaría? ¿Cuál es la fila 3? 3, 7, menos 1, 1. ¿Y qué le estamos haciendo? Restándole 3 veces la fila 1. 1, 3, 7, 4. ¿Cuál es el resultado? 0. 0, ¿cierto? Y ojo, ¿por qué 0? Porque este numerito lo escogemos convenientemente, ¿sí? Para que se haga 0. Ya, ¿cuál es el siguiente? 7 menos 9 son menos 2. Después menos 1, menos 21, menos 22. Y por último 1 menos 12. Queda así. ¿Ya? Y les hago la siguiente pregunta. ¿Esa matriz es escalonada o todavía no? ¿Sí o no? Ya miren, este paso está bien, ¿cierto? Hasta ahí. Pero ¿qué es lo que está molestando ahora? El menos 2, ¿cierto? Ese debería ser un 0. Si ese es un 0 va a quedar escalonado. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago un 0 ahí? Sacando el menos 2. Sumándole, ¿y cómo le sumamos 2? Lo que podemos hacer es multiplicar. Lo borráis. Lo borramos. No, ¿Siempre vas a restar? O sumar. Es que el alfa puede ser positivo o negativo. Sería sumarle la 2 a la fila 1 para que queden diferentes, para que queden más 2. Y sería menos 2 más 2 sería 0. ¿Cómo? Repítemelo, por favor. A esa fila, piénsenlo, tienen libertad de decirme ideas. ¿se puede intercambiar? Sí, se puede, pero nos cambiaría el signo. ¿Sí? No. Es que la operación tiene que ser entre las de 0 y 0, porque si intentamos hacer una con el de arriba. Bien, buena observación. Fíjense que ahora, lo voy a explicar, lo mismo que dijiste tú, con otras palabras, no nos sirve hacer operaciones con esta fila. ¿Por qué no nos sirve? Porque tiene un número arriba. Porque tiene un 1, y si las combino para abajo, me va a deshacer estos ceros que ya construí. Lo que se podría hacer es multiplicar por menos. O sea, quizás cambiarlas. Multiplicar por menos 6 la de abajo. O Ya. sea, la fila 3. Y ahí restar. Sumarla con la del medio y Ya. cambiarlas de lugar. Sí, esas son varias operaciones. Partamos. Miren, vamos a hacer una operación que no es necesaria, pero ayuda, que sería intercambiar estas filas. ¿Sí? ¿Por qué va a ayudar? Porque este numerito es más chico. ¿Sí? O sea, si es que intentamos trabajar con este, va a quedar una fracción. En cambio, si la intercambiamos, vamos a trabajar con otra cosa que no sea fracción. Ya, entonces, lo primero, ¿qué significaba esa operación? ¿Intercambio de qué filas?
La fila 2 con la fila 3. O sea, sería 1, 3, 7, 4. ¿Cuál sería la fila 2 ahora? 0, menos 2, menos 22 y menos 11. ¿Y cuál sería la fila 3? 1, 3, 7, 4. No. Porque la fila 1 queda tal cual. Estamos intercambiando esta con esta. Esa con esa. Entonces ahora la fila 2 es la que era fila 3 y la fila 3 va a ser la que era fila 2. Ahí está. ¿Sí? ¿A alguien le molestan los signos menos? Hay muchos. Multipliquemos la fila 2 por menos 1. Va a quedar igual, pero con puros más, ¿cierto? Ya como les digo, esta operación y la que vamos a hacer ahora es solamente para simplificar cuentas, no es para otra cosa. ¿Qué significaba eso? A la fila 2 le asignamos menos 1 por la fila 2. Cero, 2, 22, 11, 0, menos 12, menos 26, menos 8. ¿Sí? Y ahora está más fácil ver la operación. ¿Cómo hago un 0 ahí? Esto tendremos que transformarlo en un 12 positivo. O sea que ¿por cuánto tendríamos que multiplicar? 6. Por 6. Entonces, última operación. A la fila 3 le vamos a asignar fila 3 más 6 veces fila 2. ¿Por qué 6? Vuelvo a repetir. ¿Por qué 6? Porque la idea mental que tienen que tener es que ese número multiplicado por algo tiene que dar el 12 para que la suma de 0, ¿sí? ¿Y 2 por cuánto da 12? Por 6. Ah, no, todavía no. Ya, ¿y cuánto nos daría esa operación? Escribamos la parte. Fila 3. ¿Cuál es la fila 3? 0, menos 12, menos 26, menos 8. Ahí está la fila 3. Y 6 veces la fila 2, ¿cuánto sería? 0, 2, 22, 11. ¿Cuál es el resultado? 0, ¿cierto? Primero. ¿Cuál sigue? Menos 12 más 12. 0. 0. Tiene que ser 0, si eso es lo que estábamos buscando. Tiene que ser 0. Luego la multiplicación de 6 por 22 es 132. Ya. Menos 26 es 106. 106. Esta matriz la inventé, por eso salieron números un poco grandes. Ya, ¿y esta? 66 menos 8. 58. Ya, ese es el resultado y esa sería la última fila. 0, 0, 106 y 58. ¿Esa matriz es escalonada? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de comprobar? Que esta matriz le pudimos hacer ¿cuántas operaciones elementales? 1, 2, 3, 4, 5. Con 5 operaciones elementales, ¿qué fue lo que obtuvimos? Una matriz, pero que es escalonada. ¿Sí? Escribámoslo como observación. Aunque se puede hacer en 4. Se podría hacer en menos, ¿sí? Porque ahí el intercambio fue de más, la multiplicación por menos 1 también.
Sí, pero por eso, lo que interesa es que son una cantidad finita. Aunque fueran 10, son finitas. ¿Sí? Y entonces, observación. El ejemplo anterior muestra el procedimiento que uno tiene que hacer para hacer este proceso. Muestra el procedimiento para escalonar una matriz. ¿Sí? Miremoslo ahora sin tanto detalle, miremoslo más por encima. Cuando partimos de esta matriz, de esa, ¿qué fue lo primero que hicimos? Hacer un 0 ahí. Y después hicimos un 0 ahí. ¿Y qué elemento fue el que utilizamos para hacer esos ceros? Los de la fila 1, ¿cierto? Ya, listo. Después, cuando estábamos en este paso, la fila 1 ya no se modifica. ¿Cómo hago un 0 aquí? Utilizando el que está ahí. Obviamente hicimos un intercambio para que la multiplicación fuera más fácil. Pero podríamos haberlo hecho de forma directa. ¿Sí? Si hubiésemos querido hacerlo de forma directa, ¿cuál hubiese sido la operación a todo esto? Hubiese sido la fila 3, ¿le asignamos qué cosa? Fila 3 menos un sexto de la fila 2. Y eso es más complicado, por eso era mejor intercambiar el orden. ¿Sí? Ya, pero solo por eso. Ya, inténtenlo ustedes con esa. Hacer operaciones elementales para que quede escalonada. Pero no siempre vamos a tener el 1 a nuestra disposición, ¿verdad? No, pero hagámoslo con 1 por venta. Para no trabajar con fracciones. ¿Sí? El siguiente ejemplo va a ser con algo distinto de 1. Entonces aquí, ¿cuántas operaciones elementales deberían ser? Si es que trabajamos bien. Con este hacemos 0 ahí y ahí. Ahí tenemos 2 operaciones, ¿cierto? Y después, ¿qué habría que hacer? Con este hacer 0, el que está ahí, ¿sí? Que se va a modificar al hacer las operaciones anteriores. Entonces, ¿serían cuántas operaciones? 3. Podrían ser menos, con suerte sí, podrían ser más, si es que ayudan. Ya, inténtenlo. Tienen 5 minutos. No, 7. ¿Qué hacemos primero? Ya, de partida la matriz no está escalonada, ¿cierto? Para nada. Entonces necesitamos que aquí haya un 0 y ahí haya un 0. ¿Sí? ¿Cómo hacemos un 0 aquí? ¿Cómo hacemos un 0 ahí? A la fila 2, ¿qué tenemos que hacerle? Restarle 4 veces la fila 1, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa en ese caso? La fila 1 queda igual. La fila 3 queda igual. ¿Y qué le pasa a la fila 2? Hagamos la operación. ¿Cuál es la fila 2? 4, 2, 1. Me quedó súper feo el 2. Ahí sí, 4, 2, 1. Y la fila 1, 1, 3, 2. ¿Se entiende por qué aquí va un 4? Para que se haga 0, ¿cierto? Si nosotros queremos que aquí quede un 0. Ya. ¿Cuánto da? 0. Después 2 menos 12 son 10 negativo. Y por último 1 menos 8 menos 7. Entonces ese resultado, ¿cuál sería? El que va en la fila
2. Listo. Ahora, ¿cómo hago un 0 acá? ¿Mm? Sería casi lo mismo. Fila 3, ¿qué le hacemos? Fila 3 menos 5. Sí. Fila 3. No, Le asignamos fila 3 menos 5 veces la fila 1. Como es una operación sobre la fila 3, la fila 1 y la fila 2 quedan igual. Entonces sería 1, 3, 2, 0, menos 10, menos 7. ¿Y cuál es la que queda? Debería ser 0 menos 16 menos 6. Hagamos la operación. Pero sí creo que es eso. Ya, fila 3, 5, menos 1, 4. Fila 1, 1, 3, 2. ¿Sí? Pregunto de nuevo, ¿por qué ahí escogemos el 5? Para que dé 0, ¿cierto? Para que dé 0 el primero. Ya, ¿cuánto da? 0. Después, menos 1, menos 15, eso es menos 16. Y 4 menos 10, menos 6. Esa es la última fila. 0, menos 16, menos 6. Entonces, paso 1, listo. Pero esa matriz, ¿es escalonada o no? No todavía. ¿Qué le falta para ser escalonada? Que eso sea 0, ¿cierto? Falta que eso sea 0. Entonces, aquí tenemos dos alternativas. Ah, ya, pero antes de eso voy a hacer una operación. Ya, ¿por qué estoy haciendo esa operación? Para simplificar la fila 3. Es para que la fila 3 quede más simple, ¿cierto? Ya, pero es solo que quede más simple, no es que haya que hacer eso. Alguien puede perfectamente no hacerlo. ¿Ya? ¿Y cómo nos quedaría si hacemos esa operación? 0, menos 10, menos 7. ¿Y la última fila? Es que la multipliqué por menos un medio. ¿Sí? Para que quede positiva, me cargan los menos. Y menos 6 por menos un medio. Al final es dividir por 2 y multiplicar por menos 1. Eso. Ya, ahora sí. Pero vuelvo a repetir, esta operación no es que tengan que hacerla. Si se fijan, esto y eso en esencia es lo mismo. ¿Sí? En esencia, no que sea exactamente lo mismo número a número. O sea, es eso, es eso. Ya. Y ahora tenemos dos opciones. Alternativa 1. Fracciones. La pregunta es la siguiente. Cuando quiero hacer fila 3 menos algo por fila 2. De que por fila 3 menos algo fila 2 está al revés. ¿Qué hice yo? Fila 3. Ah, lo puse al revés, sí, tienen toda la razón. No, fue error mío. Aquí va la fila 3. ¿Cuál es la fila 3? 0, 8, 3. Acá va la fila 2. ¿Cuál era la fila 2? 0, menos 10, menos 7. ¿Sí? Perdonen eso, me equivoqué, me traspapelé con las filas. Ya, ahora sí. ¿Cuál debería ser el elemento? ¿Qué tiene que cumplirse? 8 menos algo por menos 10 tiene que ser 0. ¿Cuánto vale ese algo? Vale 8 décimos o bien 4 quintos. Que es una ecuación común y corriente. Entonces aquí iría un 4 quintos. ¿Y qué pasa si hacemos eso?
Ya, 0 menos 4 quintos por 0, 0. La siguiente, 8 menos 4 quintos por menos 10. No, el signo está... en más. ¿Sí? Ahí sí. ¿Por qué tiene que ser más? Porque es 8 y tenemos que restarle 8. 4 quintos por 10 es menos 8. Ahí sí. 8 menos 8, 0. Y el último, ¿cuánto es 3 más 4 quintos por menos 7? 3 más 4 quintos por menos 7. Eso es 3 menos 28 quintos, que sería 15 menos 28 son menos 13 quintos. Menos 13 quintos. Ya, entonces, ¿cuál sería la última fila? Si es que hacemos esa operación. Fila 3, le asignamos fila 3 menos 4 quintos, fila 2. Va a ser fila 1 la misma. Fila 2 la misma y fila 3 0, 0 menos 13 quintos. Ya, ahora, si no quieren enredarse con las fracciones, hay otra alternativa. Y si usted decía que nos podíamos saltar el paso del menos medio, habría que hacer al tiro esto. Ahí habría que hacer, en vez de 4 quintos, va a ser... Es que esto hubiese sido... Sería un número más grande, ¿sí? Entonces, claro, ese paso simplificó un poco la fracción y dio 4 quintos, pero en el otro hubiese dado, no sé, por otra fracción. ¿Sí? Ya, ¿y cuál es la alternativa? Voy a copiar esta última matriz. Esta. Y vamos ahí, ¿cierto? Lo que podríamos hacer es amplificar las filas. ¿Para qué? Para que aquí y aquí aparezca el mismo número. O sea, amplificarlas hasta su mínimo común múltiplo. O sea, ¿qué pasa si... ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo entre 10 y 8? 80 es un múltiplo, pero no es el mínimo. El mínimo es 40. Entonces, ¿qué pasa si es que esta fila la multiplicamos por 4 y esta fila la multiplicamos por 5? ¿Se puede o no? Se puede. Sí, ¿cierto? Son dos operaciones. Son dos operaciones. ¿Cuál sería la primera? Fila 2, ¿qué le vamos a hacer? Multiplicarla por 4. ¿Y qué le vamos a hacer a la fila 3? Multiplicarla por 5. ¿Y cuánto da? Menos 40. Y 7 por 4, menos 28. Y la otra, si la multiplicamos por 5, 5 por 8, 40. Y 5 por 3, 15. ¿Sí? Y si por ejemplo hubiese querido multiplicar el menos 10 por 8 y el 8 por 10. También, solo que va a quedar números más grandes. Pero es igual. Sí. Ah, ya. Es que esa es una conclusión que quiero llegar al final. Cuando hagamos el resultado, quiero concluir con algo. Ya. ¿Y qué operación habría que hacer ahora en esta matriz? ¿Restarla? Sumarlas, porque tienen signos cambiados. Entonces, la última operación sería, ¿qué le vamos a hacer a la fila 3? Sumarle la fila 2. Ya, primera fila queda tal cual. Segunda fila también. ¿Y qué le pasa a la tercera fila? Como es sumar, no lo vamos a hacer aparte porque es más fácil. 0 más 0, 0. Menos 40 más 40, 0. Y por último, menos 28 más 15, menos 13. Y ahí está. Miren,
esa matriz que obtuvimos usando fracciones y esta que obtuvimos amplificando, ¿son iguales? ¿Cuál es la conclusión entonces? ¿Existe una única matriz escalonada que pueden obtener? No, no es única. Entonces ahí pega para mí. Cada una de sus matrices tienen que revisarlas con detalle. Porque no es única, de hecho hay infinitas. Así que escribámoslo como observación. Al escalonar, no necesariamente obtendremos un único resultado. Profe, ¿y la suma es normal, verdad? Sí, la suma de elemento a elemento, porque es fila 3 más fila 2. Entonces, es esa matriz, o submatriz si lo quieres ver así, más esa. ¿Sí? Y entonces, esta observación es bien importante, chiquillos. ¿Por qué se los digo? Porque cuando estudian, hay muchos que lo hacen de una forma, después lo comparan con alguien que lo hizo de otra forma y piensan que está malo. ¿Sí? Y siendo que en realidad, ¿qué es lo que pasó? Hicieron operaciones elementales distintas, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sí tendría que pasar? De esa matriz, de esa matriz que obtuvimos con fracciones, ¿se puede llegar a esa matriz con operaciones elementales? Eso sí tiene que pasar. Por ejemplo, si en esa matriz multiplico la segunda fila por 4, ¿cuánto da? Igual que Eso. Y si la última fila la multiplico por 5, no sé. el 13. ¿Sí? Entonces, eso sí tiene que pasar. Son infinitas formas, pero siempre podemos llegar de una a la otra. ¿Ya? Ya, chiquillos, quedamos ahí.